Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Y vamos al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Capítulo 13. Le vamos a dar lectura al versículo, desde el 22 le vamos a dar lectura, 22 al 27. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y echada fuera, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Es una típica historia de la palabra de Dios, de cómo andaba Jesús. Donde quiera que él se paraba, él enseñaba el camino de Dios, enseñaba a obedecer a Dios, enseñaba a cada ciudad, a cada aldea, pues cómo Dios tenía amor y misericordia para toda la gente. Y en una de tantas ocasiones, pues alguien le pregunta con una pregunta muy capciosa, ¿verdad? ¿Son pocos los que se salvan? Pero él no le contesta de acuerdo a su pregunta, sino él le contesta con la sabiduría que él tenía. Y él le dice de esta manera: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y ahí ya nos está dando la respuesta, de lo que le preguntaron, que hay un peligro muy grande, ¿verdad? Hay un peligro muy grande porque muchos procuran entrar, pero no van a poder. Procuran entrar al reino, bueno, pero al final de cuentas no van a poder entrar. Tú y yo estamos aquí hoy reunidos para alabar, bendecir a Dios. Te esforzaste en apartar un tiempo para venir a escuchar palabra de Dios. A eso se está refiriendo el Señor. A ellos se está refiriendo al Señor. A que ahorita en muchos lugares hay reunión a esta misma hora. En muchas iglesias hay reunión, ¿verdad? Y más al rato también a las 12 del día o después de las 12, muchos templos se abren, muchas iglesias católicas, mormones, adventistas, y todos de alguna manera están procurando entrar. Pero dice la palabra de Dios que no podrán, ¿sí? Y enseguida ya les empieza a dar el por qué no van a poder entrar. De hecho, nuestro tema es del 25 al 27 y ahí es donde vamos a esta mañana a poder escudriñar un poquito la palabra de Dios para mirar
por qué el Señor les dijo, esfuércense. Y no era una afirmación sencilla, hermanos. Esta palabra, esforzaos, en el griego significa mucho, ¿sí? En el griego, cómo se escribe es agonizamai, pero su significado va más allá. Es como cuando estás desesperadamente, a lo mejor ahogándote y quieres atraer el aire. Te esfuerzas en conservar ese aire que te está quedando, ese poco aire que te está quedando. Bueno, el Señor Jesús les decía, de esta manera tienen que esforzarse, con todas las fuerzas que les queden, de procurar entrar al reino de Dios. Esa es la palabra que él estaba usando. Bueno, esperamos que hoy, con la ayuda de Dios, podamos entender las palabras del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, por un domingo más en el cual nos permite reunirnos en tu nombre, Señor. Un domingo más en el cual, Señor, hemos venido con gratitud, Señor, porque, amado Dios, has sido muy bueno a lo largo de esta semana, Señor. Nos has dejado ver tus maravillas, Dios. Nos has dejado ver, Padre, que pues tú estás al cuidado de nosotros, Dios, en todas las áreas. Muchas gracias, Dios. Gracias por lo que nos permitiste hacer a lo largo de la semana, Señor. Padre, pero ahora queremos escuchar tu voz, Padre. Ahora queremos escucharte a ti, Señor. No queremos, amado Dios, otra cosa más que entender tu palabra, Señor. Entender tus propósitos, Dios. Que se nos quede grabado, Señor, ¿por qué le dijiste a esta gente, Señor, que procuraran entrar, Señor? Pero que lo hicieran de una manera, Señor, esforzada, de una manera, amado Dios, como si en ellos se les fuera la vida, Señor. Ayúdanos a entenderlo a nosotros también, Señor, para poder, amado Dios, entrar a tu reino, Señor. Para poder, amado Padre, ser participantes de ese reino celestial, amado Dios, del cual tú estabas hablando, Señor. Padre, porque la pregunta fue si muchos procuran entrar, Señor. Pero tú dijiste que muchos procuran entrar, pero pocos lo van a lograr. Eso significa que la menor cantidad de los que estamos hoy reunidos aquí probablemente son los que no podrán entrar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser de esos que se esfuerzan para entrar a tu reino, Dios. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y podamos estar apercibidos de tu llamado, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues hoy quiero hablarte pues a lo mejor de algo que ya conoces, ¿verdad? Que ya sabes, pero que pudiera hacerte bien a tu alma, para que no nos confiemos. Hoy que se viene este fin de año, pudiera ser que estemos con una alta expectativa en muchas áreas, ¿verdad? En lo económico, a lo mejor aquellos que reciben aguinaldos, cajas de ahorros, a lo mejor pudieran estar con una expectativa grande, ¿sí? Aquellos que esperan reunirse con sus familias, también ya están esperando el día en cuando se van a reunir y tienen una expectación, una expectativa muy grande, ¿verdad? Pero eso pudiera también traer una frustración, una decepción, o pudiera convertirse todo eso en una sorpresa grande. Bueno, pues hoy ojalá y podamos también entender las palabras del Señor Jesús, que les decía, pues que tuvieran cuidado, porque todo esto pudiera traer algo a sus vidas que pudieran repercutir en la vida eterna, ¿sí?
Sí, algunas cosas que simplemente repercuten en el lado emocional, pero otras, a lo mejor en el área material de tu vida, aquellos que a lo mejor tienen expectativa en lo material. Pero lo importante es de que veamos en el lado espiritual, que no nos llevemos ninguna sorpresa, ninguna frustración, ninguna decepción, ¿verdad? Porque, pues si fuera una sorpresa, una decepción o una frustración en el lado emocional, pues tú sabes que esta puede venir a través de tu pareja, porque a lo mejor esperas muchas cosas de él. Puede venir a través de uno de tus hijos, una de tus hijas. Puede venir esa decepción a lo mejor a través de un amigo, de una amiga, ¿eh? O a través de un familiar, o de la familia que estás esperando y a lo mejor ni te van a llamar para que te reúnas, ¿verdad? A lo mejor ni te van a tomar en cuenta para que celebren sus fiestas decembrinas. O puede venir también a través de un hermano, de una hermana, puede venir a través de la propia iglesia, ¿verdad? Que a lo mejor estás esperando mucho y no se da de lo que a lo mejor esperas. Pues a través de eso puede venir esa frustración, esa decepción o esa sorpresa, ¿verdad? A lo mejor pues de ese trabajo que tanto buscaste y que hoy te das cuenta que no es lo que tú esperabas, o de ese negocio que a lo mejor le echaste muchas ganas, mucho interés, ahorraste mucho para ponerlo y hoy pues ves que no, a lo mejor no es momento, no es tiempo de que te esté sacando adelante, ¿no? O esa profesión o esa carrera que estudiaste, que duraste tantos años, esperabas que cambiara tu vida, pero no ha sido así. Y pues eso trae decepción, ¿verdad? Eso trae una frustración que a veces ahí está en nuestra mente, en nuestro corazón, ahí está, ¿sí? Pero algo que pudiera ser y repercutir muy fuerte es la decepción espiritual o la sorpresa espiritual. Es lo más fuerte que puede pasar en una persona, ¿sí? Porque esto puede repercutir en dónde vas a pasar la vida eterna. Esto puede repercutir en esa vida eterna que todos estamos buscando, ¿sí? Porque todos aquellos que sabemos que hay un Dios, pues sabes que un día te va a llamar a cuentas. Sabes que un día vas a estar delante de Dios. Y sabes que nada más hay dos lugares, o el cielo o el infierno. No hay intermedios, ¿sí? Nada más esos dos lugares hay, ¿sí? Bueno, por eso el Señor Jesús les decía, esfuércense a entrar, porque muchos procuran, porque ese es el propósito por el cual se reúne la gente en las iglesias, se congrega en algún lugar donde se abren las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para procurar entrar a ese reino. Pero dice que no son todos los que van a entrar. Todos los que se reúnan no son los que, esos que procuran entrar no son los que algún día van a llegar al reino de Dios. ¿Porque Él no quiere? No. Porque la gente no se decide, ¿sí? Y fíjate cómo les explicaba el Señor. Dice el versículo 25, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Fíjate, aquí encontramos muchas cosas que nos pueden ayudar para entender la palabra de Dios.
les está diciendo, miren, primero les dice, pone el ejemplo de un padre de familia que se haya levantado y cerrado la puerta, ¿sí? Pero dice que enseguida le van a empezar a tocar. ¿Le van a empezar a tocar quiénes? Los que lo conocen, ¿sí? Probablemente sus propios hijos, probablemente sus hijas, le estén tocando, ¿sí? Pero él ya cerró la puerta, ¿por qué? Porque él en su casa tiene normas, tiene reglas establecidas. Y dice que le empiecen a llamar, pero él no va a abrir. Pero ¿cómo le van a llamar? Señor, Señor, ábrenos. Señor, o sea, lo conocen. Y en ese momento que tienen la necesidad de que les abra, le dicen, Padre, porque Señor significa Padre, amo, mi todo. Le están diciendo, oye, Padre, papito, pero el Señor no se va a conmover. El Señor no se va a conmover porque les dice, no sé de dónde sois. No sé quiénes son ustedes. Qué triste, imagínate que vayas y toques una puerta y te conozcan, pero como es a lo mejor el momento de que ya cerró el anfitrión, te diga, no te conozco, no sé quién eres. ¿Sí? 26 dice, entonces comenzaréis a decir, ¿sí? O sea, les está diciendo a aquellos que lo conocen, ¿sí? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. A ver, dice, hemos hecho muchas cosas, ¿sí? Tú nos enseñaste, estuvimos mucho tiempo escuchando de ti, escuchando de tu palabra. Y empiezan a poner sus argumentos las personas. ¿Acaso eso no sirve? ¿Acaso eso no sirve que me estoy esforzando a venir cada 8 días a escuchar la palabra de Dios y ahora me digas que no me conoces? ¿Acaso eso no sirve? Pues no, porque la religión no salva, ni la asistencia, ni la antigüedad. Nada de eso te va a salvar, sino solamente Cristo Jesús. Y les dice más en el 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Cuál era la característica de estos que conocían a Dios? De estos que le decían Señor, Señor. Pues que conocían de la Escritura, tenían una religión, pero no tenían a Cristo, ¿sí? Sabían de la palabra, pero seguían con sus vidas ofendiendo a Dios, pecando delante de Dios. Por eso Él les dice sus características. No os conozco, dice, hacedores de maldad. ¿Sí? Pues vemos que Dios es muy claro en su palabra. Dios de alguna manera nunca dejaba con dudas a la gente, ¿sí? Y estos querían justificarse, estos tenían las palabras a lo mejor adecuadas, pero no se esforzaban en hacer la voluntad de Dios, ¿sí? A lo mejor tenían mucha elocuencia, pero poca vivencia en sus vidas de la palabra de Dios. Sí tenían una religión, pero no tenían salvación, no eran salvos. ¿Sí? El sacrificio de Cristo y sus demandas no eran lo principal en la vida de estas personas.
que estaban hablando con Cristo Jesús. ¿Sí? La salvación requiere, o tu salvación requiere que tu vida, mi vida, esté fundada sobre las enseñanzas de Jesús. Él es el único que dio su vida por ti. ¿Sí? Él es el único que pagó por tus pecados. Él es el único que ofreció su vida en sacrificio. De nada sirve que conozcamos la palabra de Dios de pasta a pasta si no la obedecemos. De nada sirve que le digamos, Señor, Señor, si no hacemos su voluntad, la voluntad de Dios. Será muy difícil entender la voluntad de Dios. Será muy difícil la obediencia a la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 40, versículo 36. Juan 6, 36. Desde el 35 le vamos a dar lectura, dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? O sea, Jesús les está diciendo, miren, yo soy ese pan que tú necesitas. ¿Sí? Yo soy ese pan que va a saciar tu hambre. Tu sed de justicia, tu hambre de hacer las cosas bien, tu hambre de llenar ese vacío que tienes, ese vacío existencial que la ciencia ha certificado que en el hombre hay un vacío existencial. Y Jesús les está diciendo, yo soy ese que tú necesitas. ¿Sí? El que en mí cree, dice, nunca tendrá sed jamás, nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. ¿Sí? Pero también les está diciendo, mas aunque he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Andaban con Él. ¿Sí? Muchos de los que estamos aquí hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en las vidas de otros. ¿Sí? Pero ahí está la falta de creer en Jesús. ¿Sí? Así como les decía en Lucas, sus argumentos de ellos eran, te hemos escuchado las prédicas, estamos cada 8 días. Pero el Señor les dice, no los conozco. Y aquí el Señor les está diciendo, aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sí? Porque si me creyeras, dice, yo no te voy a echar fuera. Vas a ser mi hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa era la misión de Jesús. Porque Él va a obedecer al Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice. ¿Con qué propósito lo había enviado? Para salvarte. Para salvar a todos aquellos que quisieran entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que de todo, dice, lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si tú no lo buscaste a Él, Él te buscó a ti. Por eso estás hoy aquí. Por eso asistes a la iglesia. Pero
tristemente no se entiende la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Cree en Jesús. Sí. Porque si no nos podemos llevar esa sorpresa, esa frustración al final de nuestra vida cuando estemos delante de Dios. ¿Ya pusiste a Jesús en primer lugar? ¿Ya crees en Jesús? O cuando viene la lucha, la prueba, lo primero que haces es olvidarte de Cristo Jesús. Es hacer a un lado de tu vida a Dios. Ahora, cuando Jesús está repitiendo las verdades a través de su palabra, es porque quiere que las entendamos, que se nos queden muy grabadas. ¿Sí? ¿Por qué esa gente no iba a entrar? Vamos a Mateo 7. Mateo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente ahí está diciendo el Señor. No importa que me puedas decir mi amo, mi Señor, mi Padre, mi todo. No importa las palabras adecuadas que tú utilices para decirle a Dios. Si no haces la voluntad del Padre que está en los cielos, te vas a llevar una sorpresa. Porque la gente a lo mejor está mirando lo que haces, la gente a lo mejor ve que pues te congregas, te reúnes, te dices hijo de Dios. Pero Jesús ve el interior. Jesús va más allá, ¿sí? Jesús sabía que muchos andaban con Él, pero no creían en Él. ¿Sí? Porque Él claramente dice que no todos van a entrar al reino. ¿Sí? No todos los que le dicen Señor, Señor, tienen su lugar asegurado. Pero ¿qué pasa con la gente cuando se confronta con la palabra de Dios? Cuando se encuentra en este tipo de pasajes. No, pero yo soy bueno. No, pero yo ayudo a la gente. No, pero yo me congrego. ¿Sí? Yo hago esto, yo hago lo otro. Yo sirvo. Yo canto, yo predico. Yo me esfuerzo para entrar. Pero fíjate, la claridad con que habla el Señor. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos ya van más allá. Estos no únicamente se reúnen. Estos dicen, nosotros somos activos en la iglesia. Nos congregamos. La gente nos ama, la gente nos busca, ¿sí? En otras palabras, eran unos religiosos muy activos, muy activos, mucho más que muchos de nosotros, ¿sí? Y hacían muchas cosas más que muchos de nosotros. Estos dice que hasta profetizaban. No profetizamos en tu nombre, dice, ¿sí? Pero se les olvidaba que también otros hombres han profetizado y no han sido salvos. ¿Sí? Balaam, Caifás, también profetizaron. Saúl también profetizó. Pero no fueron salvos. Porque las actividades religiosas no te hacen salvo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasó todo esto? Porque Dios no los había enviado. Ellos lo hicieron en el nombre de Jesús. ¿Sí?
¿Por qué lo hicieron así? Porque conocen las Escrituras, porque saben las Escrituras, porque mucha gente es dadivosa, ayuda a la gente, a lo mejor anda de aquí para allá, porque conocen de la Escritura. Y en muchos lugares les han enseñado que a través de las obras puedes llegar a ser salvo. Pero muchos que conocen la Escritura no la aplican a su propia vida. Y te estoy hablando de no simples congregantes, también te estoy hablando de muchos pastores, muchos que predican la palabra, pero que no viven la palabra, no la ponen por obra. ¿Sí? Hoy en día tenemos grandes conocedores de la Escritura, grandes maestros de la palabra, y te dan unos estudios muy bonitos, muy profundos, pero cuando escudriñas sus vidas, cuando te metes a su realidad, a su vida diaria, te vas a encontrar grandes imperios, grandes negocios, grandes lujos, y la piedad queda a un lado. Pero ellos dicen, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Se puede hacer esto? Claro que se puede hacer, hermano. Sí se puede hacer, porque dice la Escritura que los dones son irrevocables. A lo mejor cuando tú te acercaste a Dios, sinceramente, Dios te dio ese don a lo mejor. Pero eso no quiere decir que por eso vas a ser salvo, porque hayas liberado a muchos, ¿sí? Y lo pueden estar usando, sí, pero muchos lo están usando para su propio beneficio, para sacar provecho de la gente. Y eso no los va a salvar. Los va a salvar el que hagan la voluntad del Padre, como la Escritura dice. El que hagan la voluntad del Padre. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí? A muchos se les conoce por sus obras religiosas. ¿Sí? A muchos se les conoce por sus milagros, inclusive a algunos ya les pusieron los milagreros de hoy, ¿no? ¿Sí? A muchos, hay muchas congregaciones que se les conoce por sus dones de lenguas, de sanidades. Y esto da prestigio al mundo, porque tienen sus lugares llenos, porque la gente es lo que necesita, es lo que quiere, ¿sí? El camino de Dios que no sea tan esforzado, tan forzoso, asistir a esos lugares, ¿sí? Y les da mucho prestigio ante el mundo. Y le da mucho prestigio a esa persona que habla en lenguas, a esa persona que habla de la palabra de Dios. Le da mucho prestigio a aquel que conoce las Escrituras, a aquel que se dice maestro de la palabra. Le da mucho prestigio ante el mundo, ante la gente. A la iglesia le da prestigio también. Ante la iglesia lo tienen a lo mejor ocupando el lugar que es de Dios. Pero Dios no ve lo que hacemos, no ve por encima, Él ve lo profundo de nuestros corazones, ve a aquellos que buscan hacer su voluntad y tratan de imitar la vida que llevaba Jesús en esta tierra. Cuando Él estuvo en este mundo, Él buscaba la santidad, Él buscaba agradar a su Padre. ¿Sí? Hoy muchas veces la gracia y el amor son un camino que ha quedado a un lado de muchos lugares. Y aunque lo hagan, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando veía cómo buscaban los dones, los grandes dones, esos dones que deslumbran a las multitudes, él les decía, a ver, espérense, oigan, qué bueno que buscan esos dones excelentes, ¿sí? Pero yo les voy a enseñar un camino más excelente, el camino del amor. Dice, porque mira, si tú hablas en muchas lenguas y no tienes amor, de nada sirve, dice.
Es como un metal que resuena. O si entendieses la profecía y todos los misterios de las Escrituras, si entendieses la ciencia, pero no tienes amor, no tienes fe, de nada te sirve, dice. ¿Sí? O va más allá, dice, mira, si tú dieras todos tus bienes, aún tu propia vida la dieras, si fueras muy dadivoso, ¿sí? Y estuvieras ahí ofreciendo todo lo tuyo, y lo hagas por quedar bien con el pastor, y lo hagas por quedar bien con la gente, o lo hagas por obligación, ¿sí? Aún si tu propia vida la dieras así, pero si no tienes ese amor del cual nos habla la palabra, del cual te menciona la palabra de Dios, dice, de nada te sirve. Por eso Jesús ponía mucha atención en esto y les decía, no importa que profetices, no importa que eches fuera demonios, no importa que hagas milagros, si no tienes la gracia en tu vida, ¿de qué te sirve? Fíjate bien, la gracia de Dios puede conducir a una persona al cielo sin que haya profetizado, sin que haya hablado nunca en lenguas, sin que haya nunca echado fuera un demonio o haya hecho un milagro. Y la gracia te puede llevar. ¿Sí? Te puede llevar al cielo sin haber hecho cosas. Pero el hacer mucha actividad religiosa, el que estés activo en la iglesia, el que estés para acá y para allá, el que profetices, el que hables en lenguas, o que digas, no, yo mi especialidad, como algunos dicen, es liberar demonios. Entonces ya no liberas personas, liberas a los demonios, ¿no? De la persona aquella. ¿Sí? O que diga, no, yo hago muchos milagros. No, yo visito a los huérfanos, yo voy al hospital, yo doy despensas, ¿sí? O sea, activamente, religiosamente hablando, estás al 100. Bueno, déjame decirte que una persona así, la religiosidad no te va a llevar al cielo. No va a llevar al cielo a una persona. Sin la gracia de Dios, no vas a entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es por obras. No es por obras para que ninguno se gloríe, dice la palabra. ¿Sí? Muchos piensan que por sus obras llegarán al cielo. ¿Sí? Otros se llenan de orgullo de lo que hacen en nombre de Jesús. Sí, no, nosotros andamos haciendo esto, andamos haciendo lo otro. Tendrán la gracia de Dios, lo harán con amor. En sus casas serán igual de serviciales. El Señor les estaba diciendo, mira, no importa mucho, porque no es por obras. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, ¿dónde está tu esfuerzo? ¿O dónde está a lo mejor esa capacidad que tú le pones? Dice, por gracia sois salvos. Es un favor inmerecido de Dios. No merecías esa gracia, pero Dios la puso delante de ti. Dios se fijó en tu vida. ¿Sí? Y por esa gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? No por obras, para que nadie se gloríe. No es que hacemos esto, hacemos lo otro. No, dice, no es por obras.
Por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia es ese favor de Dios al mandar a su Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados. Sí, por los tuyos también. Ahí en la cruz del Calvario, ahí es donde se tiene que estar depositada esa fe. Se debe de creer que Jesús ya pagó por mis pecados. Sí. Él lo hizo todo y lo hizo por ti también. Si le crees y obedeces a su palabra. Dice, no te esfuerces, no es por obras. No es lo activo religiosamente hablando. Bueno, entonces no debemos de hacer obras. Debes de estar preparado para hacer las obras. ¿Sí? Pablo le dejaba muy en claro cuál tenía que ser la condición de Timoteo. ¿Sí? Allá en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. A ver, vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 15, le vamos a dar lectura al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le dice, mira, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Sí? O sea, el conocer la palabra, el leer la palabra, el estar teniendo en nuestra vida cada día un tiempo para leer las escrituras, ¿qué va a producir en ti? Bueno, que estés listo para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, sea maduro, en otras palabras. Ese es el significado de perfecto, porque es lo que nos dice el griego. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Por eso Pablo les decía, mira, no es por obras. No pienses que porque estés muy activo en tu iglesia, tú ya eres salvo. No, ten cuidado. Mejor está preparado. ¿Por qué? Volvemos a Efesios 2. En el versículo 10 dice de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, ¿sí? Porque somos hechura suya. O sea, aquel que ha nacido de nuevo busca parecerse a Cristo Jesús, porque lo ha hecho una nueva criatura. Ahora somos hechura suya. ¿De quién? De Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando tú estás preparado, hermana, hermano, cuando tú estás dispuesto y te pones en las manos de Dios, mira, las obras por sí solas empiezan a llegar a tu vida. Por sí solas empiezan a estar enfrente de ti. ¿Qué necesitas? Estar preparado para toda buena obra. Sí. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las tienes que andar buscando, tienes que andarte esforzando en hacer esto, en hacer aquello. No, hermano, tienes que estar preparado nada más. Sí. Dios ya preparó de antemano esas obras por las cuales cada uno va a caminar. ¿O tú crees que Dios es injusto? Que te va a pedir cosas que no puedes hacer, que no sabes hacer. Es como si tú le impusieras cargas a tu hijo, ¿sí? O le dijeras a un niño de 10, 12 años, a ver, tráeme un bulto de cemento. No,
Pues así es Dios. Dios no te va a pedir cosas que no sepas hacer o que no puedas hacer. Nada más Él quiere que estés preparado. Dios ya preparó esas obras por las cuales tú vas a caminar. Pero de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que Dios te ha puesto en tus manos, al talento que te ha dado. Sí. Así es Dios. Ese es al Dios que nos hemos acercado. Pero luego nosotros le queremos torcer la mano de Dios y no, mira, si nos hemos esforzado, hemos estado diario o cada 8 días en la actividad, hemos estado entre semana, hemos estado en todo lugar ahí sirviéndote. Muchos me dirán en aquel día, dice, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos afirmaban conocer a Dios, ellos afirmaban ser vencedores de este mundo, pero lo que realmente les dice el Señor Jesús, ustedes son pecadores, son hacedores de maldad, ¿sí? Ese es el motivo del rechazo, de por qué el Señor les decía, aquel que le preguntó, son muchos los que se salvan. No, espérate, mira. Dice, mira, muchos procuran entrar. Muchos están procurando entrar, pero no van a poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. ¿Sí? Es posible que una persona, un hombre o mujer, tenga un gran nombre, un gran prestigio ante la iglesia, ante la sociedad. Claro que es posible. Y con todo esto sea pecador. Sí, el Señor Jesús lo está diciendo. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús está afirmando esto. ¿Sí? O sea, no importa tu apariencia, porque Dios está mirando tu corazón. Dios quiere los corazones. Dios quiere las mentes consagradas. O sea, Dios ve el interior tuyo, tus intenciones. El Señor de esta manera está respondiendo al falso llamado, a esa hipocresía que en muchos lugares hay y que muchos la tienen en sus vidas. Nunca os conocí, dice. ¿Por qué? Porque siempre conoció tus intenciones, siempre conoce las intenciones, siempre conoce la hipocresía, siempre conoce la religiosidad. Porque hacen las cosas, pero buscando la aprobación del hombre. No hacen las cosas buscando la aprobación de Dios. ¿Sí? Muchos tratan de servir a Cristo, pero a su manera. No buscan esa excelencia, no van más allá. Solo tratan de cumplir para aprobar a vista del hombre. ¿Sí? Pero se olvidan lo que la Escritura dice. La Escritura dice en Jeremías 48, en el versículo 10, dice, maldito el hombre que haga indolentemente la obra de Dios. Fuertes palabras, ¿verdad? Bueno, son de la palabra de Dios. Maldito el hombre, dice, que haga indolentemente la obra de Dios. Por eso Dios no se complacía de estos que ponían sus argumentos. Oye, pero no hicimos esto. Oye, a lo mejor anduvimos predicando en las calles, íbamos a los hospitales, servíamos. Pero les dice, muchos procuran entrar, pero no todos van a poder. ¿Es porque Dios no quiere? No, es por la actitud de la persona, hombre o mujer. Sí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Asegurarte de no llevarte una gran decepción, una grande sorpresa cuando estés delante de Dios. Asegurarte de que eso no se convierta en una frustración en tu vida. ¿Sí?
Asegurarte de que realmente vas caminando para el cielo. Y no te lleves esa decepción que vayas a terminar en el infierno. ¿Hacia dónde vas tú? ¿Hacia dónde vas caminando? Estos confiaron más en su religión, en su religiosidad, en su activismo religioso. Confiaron más que en Jesús. Tú asegúrate de vivir bajo la gracia. Sí. Asegúrate de estar haciendo la voluntad de Dios. Porque vivir bajo la gracia es hacer la voluntad de Dios. Vivir bajo la gracia, pues es conocer a Cristo Jesús. Esa es la única voluntad de Dios que exige. Conocer a Cristo Jesús. Lo demás por sí solo viene. Sí. No hay otro medio para llegar al cielo, solo a través de Cristo. Ese es el único medio para llegar al cielo, hermano. Vivir bajo la gracia es vivir bajo la cruz de Cristo. Vivir bajo la gracia es buscar esa santidad para ser agradable a Dios. Vivir bajo la gracia es vivir libre de pecado. Esos son los que van a entrar al reino, hermano. La palabra te lo dice. El activismo de ninguna manera, sino hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere y eso es lo que demanda de cada uno, de los que nos reunimos, de los que conocemos de Dios. ¿Hacia dónde vas tú? ¿Hacia dónde vas caminando? ¿Hacia dónde se dirigen tus pasos? Tú te conoces, Dios también, y esperemos que realmente nuestro propósito sea hacer la voluntad de Dios y conocer cada día más a Cristo Jesús. Démosle gracias a Dios, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, Dios. Ayúdanos a conocerte cada día más y más. Ayúdanos a ser de esos pocos que se están esforzando para entrar a tu reino, Dios. Porque tú dijiste, tú afirmaste que eran pocos los que van a entrar, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora ayúdanos a que a lo largo de esta semana, Señor, podamos poner por obra lo que nos corresponde a nosotros, Dios. Podamos hacer tu voluntad y estar preparados para toda buena obra, Señor. Porque de nada sirve, Señor, que te digamos, Señor, Señor, si no hacemos tu voluntad, si no hacemos la voluntad de tu Padre. De nada sirve, Señor, que tengamos talentos, de que tengamos ministerios, de que conozcamos de la Escritura, ¿sí? De que a lo mejor podamos orar por una persona y sea sana y que se haga un milagro delante de nosotros. De nada sirve, amado Dios, si tú realmente no nos conoces como somos. Para ti no va a haber sorpresas, Señor. Va a haber sorpresas para aquellos que pensamos que a nuestra manera vamos a entrar a tu reino. Nunca os conocí. Que ninguno de los que hoy están aquí, amado Dios, escuche estas palabras, Padre. Que ninguno, amado Dios, pudiera ser reprobado en aquel día, Dios. Ayúdanos a esforzarnos más. Ayúdanos, Dios, porque los tiempos son malos, Padre. Pero tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú eres, Señor, el motivo de nuestro vivir, Padre. Gracias, en el precioso nombre de Jesucristo,
tu Hijo amado. Amén y amén, Señor.